Vamos a hablar en esta tarde acerca de lo que es la hemorragia uterina anormal o más bien llamado sangrado uterino anormal, ya que realmente es una condición que a pesar de que, como mencionaba, es un tema bastante frecuente, muchas veces como que no estamos tan familiarizados con las tendencias actuales en cuanto a su manejo. Entonces, realmente es una consulta muy frecuente. Se habla de que más o menos entre un 10 y un 30% de las mujeres en edad fértil van a tener un episodio de sangrado uterino anormal o sangrado menstrual abundante. En adolescentes, hasta un 37% van a tener problemas de este tipo. En estadísticas internacionales se habla de que a nivel de Reino Unido, todos los años, aproximadamente 800.000 mujeres que buscan atención por esta causa. Y cuando evaluamos lo que son las mujeres en periodo universitario, en universidades internacionales, se habla de una incidencia de un 35% de esta condición. Es importante recordar que el buen funcionamiento del organismo femenino en cuanto al proceso de la menstruación depende también de la integridad del eje hipotálamo-hipófisis, y por eso es que realmente en algunas ocasiones el abordaje del origen de esta condición se vuelve un poco difícil cuando tenemos que abordar los diferentes compartimientos en los que pueden haber alteraciones. Por supuesto, a nivel hormonal hay muchos factores que influyen, pero principalmente lo que son los niveles de estrógenos, los niveles de progesterona, que son los encargados en un primer momento, los estrógenos, de hacer crecer el endometrio, que se vaya madurando y formando posteriormente al efecto de la progesterona en un endometrio proliferativo y secretor, de proliferativo a secretor. Por supuesto, sabemos que algo muy importante es el fenómeno de la ovulación, que usualmente va ligado a lo que es el pico de la hormona luteinizante, la cual logra romper el folículo, y una vez que sale el folículo y se forma el cuerpo lúteo, comenzamos a tener la producción de progesterona. Entonces, ahí comenzamos a hablar ya de la diferencia, ¿verdad? Podemos tener sangrados de tipo ovulatorio y de tipo anovulatorio. Cuando es un sangrado de tipo anovulatorio, no vamos a tener la producción de progesterona, y usualmente el endometrio crece y crece por efecto del estrógeno hasta que llega a un punto en el que ya no puede ser sostenido y se desborda prácticamente. Y luego las que son de tipo ovulatorio, en lo que sí hay un fenómeno de ovulación, pero en algunas veces la formación del cuerpo lúteo es inadecuada y no alcanza a producir los niveles suficientes para que se mantenga y se madure adecuadamente el endometrio. Hablamos entonces en un primer momento de lo que se considera como normal. Y decimos, menstruación es una descarga fisiológica cíclica a través de la vagina y que proviene del útero posterior a una ovulación, generalmente sin embarazo. Tiene una duración promedio de 2 a 8 días, con un intervalo entre 21 y 35 días, que se cumple en 2/3 de las mujeres. El promedio de sangrado es de 30 mililitros con un volumen entre 20 y 60 mililitros, y hay que tomar en cuenta que los extremos de la vida, tanto la infancia prepúber como la posmenopausia o perimenopausia, van a ser ciclos principalmente anovulatorios irregulares. Cuando hablamos de las principales alteraciones, podemos hablar de alteraciones en la regularidad de la menstruación. Aquí decimos, la regularidad del ciclo menstrual se define como una diferencia de 7 a 9 días entre la duración del ciclo más corto y la duración del ciclo más largo. Un ciclo menstrual irregular se define como aquel en el cual hay más de 8 a 10 días entre la duración del ciclo más corto y el ciclo más largo. Y por supuesto ahí tenemos
otros conceptos en donde, por ejemplo, un ciclo menstrual normal se define como aquel entre 24 a 38 días, sangrado menstrual infrecuente, aquel que se da arriba de 38 días entre los dos periodos menstruales, y un sangrado menstrual frecuente, que es aquel que se da abajo de los 24 días entre los periodos menstruales. Ahí tenemos una tabla de los parámetros normales que ya mencionamos, un promedio de 30 ml. Usualmente podemos decir hasta 8 días la normalidad. Sin embargo, la normalidad a veces es un poco relativa, ¿verdad? Lo que para una mujer ha sido tradicionalmente normal, si repentinamente cambia, vale la pena investigar si existe alguna normalidad. No necesariamente vamos a esperar que sus ciclos vayan a llegar necesariamente arriba de los 8 días, porque de repente podemos tener mujeres que sus menstruaciones son de 2 a 3 días y en el ciclo siguiente cambia considerablemente. Entonces, sí hay que tomar consideración en este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los conceptos que nosotros deberíamos de manejar? Y a pesar de que esto se acuñó en el 2011, todavía seguimos utilizando conceptos inadecuados. El concepto es sangrado uterino anormal, que es cualquier hemorragia con duración, frecuencia y cantidad excesiva para una paciente en particular. Luego tenemos lo que son los patrones de sangrado que tradicionalmente estábamos acostumbrados a utilizar: metrorragia, menometrorragia, oligomenorrea, etc. Estos conceptos actualmente ya no deberían de utilizarse y todos los desórdenes deberían de enmarcarse dentro del sangrado uterino anormal. ¿Cuál es entonces la terminología que FIGO recomienda desde 2011? Sangrado uterino anormal crónico, sangrado uterino anormal agudo y sangrado intermenstrual. Cualquier alteración que nuestra paciente tenga debería de estar enmarcada dentro de uno de estos tres conceptos. ¿Cuándo es crónico? Cuando ha estado presente en los ciclos de los últimos 6 meses. ¿Cuándo es agudo? Cuando es un episodio único que requiere una intervención médica inmediata por la cantidad y la importancia del sangrado. ¿Cuándo es intermenstrual? Cuando se presenta dentro de los periodos claramente definidos. Siempre recordamos lo que es la etiología. Cuando hablamos de etiología, tenemos que relacionarlo con las diferentes condiciones que nosotros vamos a encontrar. En la infancia vamos a encontrar principalmente trastornos relacionados con problemas de estrógenos exógenos, muchas veces derivados de la madre. En el periodo perinatal pueden haber fenómenos infecciosos, alteraciones hormonales como una pubertad precoz, cuerpos extraños que también hay que considerar en cuenta, el abuso sexual y otras condiciones, y por supuesto las infecciones asociadas que van unidas a este tipo de situaciones. En pacientes adolescentes ya comienza la principal causa, que es lo que es la anovulación. En jóvenes cerca de la menarquia vamos a tener periodos bastante irregulares, que usualmente por la inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis. Por supuesto, siempre tenemos que descartar la presencia del embarazo, ¿verdad? Tenemos que ser bastante desconfiados. En muchas ocasiones nos hemos tenido que enfrentar a problemas porque la paciente nos dice que no ha tenido relaciones, confiamos en su palabra y realmente es algo relacionado al embarazo, una amenaza de aborto, un aborto provocado, etcétera. Entonces,
tenemos que tener mucho cuidado con estas situaciones, bastante desconfiados, siempre considerando como primera causa en la joven adolescente, en la etapa reproductiva, descartar en primer momento un embarazo. Luego tenemos los factores relacionados con la ovulación, enfermedades sistémicas como deficiencias de factores de la coagulación, púrpuras, alteraciones infecciosas, anatómicas y por supuesto hay que considerar lo que es las alteraciones de la tiroides, problemas hepáticos y en algunos casos también la hiperprolactinemia. En la edad reproductiva mencionábamos siempre lo que es el embarazo, la ovulación, el uso de estrógenos exógenos. Tenemos principalmente alteraciones anatómicas como miomas, pólipos, fenómenos infecciosos también y las disfunciones tiroideas. No va a ser tiroides nuestra primera línea de abordaje, pero sí hay que evaluar la sintomatología, signos y síntomas para pensar en aquellos casos en los que pudiera haber algún tipo de alteración. En la perimenopausia, volvemos a la novulación, todavía hay lesiones estructurales y hay que considerar mucho lo que son las lesiones preneoplásicas y neoplásicas. Y por supuesto, en la posmenopausia, en donde ya todavía tenemos problemas estructurales, pero principalmente vamos a pensar en los problemas neoplásicos. Entonces, eh, podemos decir, hay que considerar todo el marco o el abanico de posibilidades. Este estudio me pareció muy interesante, un estudio en Estados Unidos en el cual se encontró que en el 48% de las pacientes incluidas en este estudio había presencia de clamidia relacionada con el sangrado uterino anormal. Y muchas de las guías de manejo para el sangrado uterino anormal en mujeres jóvenes o mujeres que tienen múltiples parejas sexuales recomiendan dar un ciclo de doxiciclina pensando en la asociación de clamidia y sangrado uterino anormal. No necesariamente a todas, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta la actividad sexual, el tipo de actividad sexual y evaluar si hay posibilidades de que pudiera estar asociado un problema infeccioso relacionado a clamidia. Volvemos al sistema de clasificación de la FIGA de 2011, ya la mayoría lo conocemos, y es un sistema que se basa en un acrónimo, ¿verdad? El PALM-COEN, en el cual PALM se relaciona con alteraciones estructurales, pólipos, adenomiosis, leiomioma y tumores malignos o hiperplasia. Y luego tenemos los parámetros que no están relacionados con anormalidades estructurales y la N que está relacionado a factores no clasificados. Tenemos la categoría de los leiomiomas, ¿verdad? Que tiene una subclasificación que ya la vamos a observar. Entonces decimos, pólipos, adenomiosis, leiomiomas, malignidad o hiperplasia, la clasificación de los miomas y por otro lado, Cohen, coagulopatía, disfunción ovulatoria, alteraciones endometriales y iatrogénicas, ¿verdad? Por el uso de alguna droga, algún medicamento. Muchas veces la gente abusa de los medicamentos que llaman naturales, entre comillas, porque por muy natural que creamos que es, siempre va a estar cargado de hormonas o de otros compuestos que van a llegar a provocar una alteración a este nivel. Y la N, que mencionábamos, aquellos que aún no están clasificados. Esta es la clasificación, la subclasificación de los leiomiomas, ¿verdad? Dependiendo de su localización, el compromiso que pueden tener en la cavidad endometrial y el tamaño que puedan tener. Aquí tenemos algunos ejemplos. Así es como nosotros, para fines prácticos, deberíamos describir en la historia clínica, ¿verdad? Colocar el algoritmo de Palm-Cohen y poner 0 si la condición está ausente y 1 si la condición está presente. En este caso, en el primer ejemplo, tenemos un leiomioma de tipo submucoso. En el segundo ejemplo, se trata de una adenomiosis. En el tercero, un pólipo y
en el último una alteración endometrial. Entonces, no necesitaríamos estar escribiendo tanto para orientar al colega en dónde está la alteración cuando lea nuestras historias clínicas. ¿Cómo deberíamos de abordar a la paciente, verdad? Definitivamente a veces se vuelve un poco complicado por las diferentes condiciones en las que se puede presentar. Recordemos, no todo lo que sangra ahí abajo viene de los genitales. A veces tenemos situaciones en las cuales han habido confusiones bastante importantes, ¿verdad? De repente pensamos que el sangrado viene de vagina y cuando ya hacemos una buena evaluación vemos que es un sangrado del recto. Entonces, a nivel de genitales externos, tenemos sangrados por varices, por traumatismos, por infecciones, por alteraciones tróficas y neoplasias. A nivel de vagina, varices, traumatismos, infecciones, alteraciones tróficas, neoplasias, adenomiosis y cuerpos extraños, principalmente en las niñas. A nivel de órganos vecinos, en vejiga urinaria pueden haber, en las vías urinarias, perdón, pueden haber carúnculas, divertículos, infecciones y neoplasias. Y a nivel del aparato digestivo podemos tener la presencia de neoplasias, fisuras anales y hemorroides, ¿verdad? Entonces, recordemos, no todo lo que vaya a sangrar ahí abajo necesariamente viene desde el útero. Debemos hacer una buena evaluación y descartar todas las posibilidades. Últimamente se recomienda la utilización del cuestionario Samantha. Aquí vemos, son 6 preguntas. ¿Sangra durante más de 7 días al mes? ¿Tiene 3 o más días de sangrado abundante durante su menstruación? En general, su regla le resulta especialmente molesta por su abundancia. En alguno de los días más abundante mancha la ropa por las noches. Durante los días de sangrado más abundante le preocupa manchar el asiento. Y en general, en los días de sangrado más abundante, evita algunas actividades. Aquí vemos la puntuación que se le asigna a cada uno de los parámetros. Los que tienen 3, solo con ese parámetro hacemos diagnóstico de sangrado uterino anormal. ¿Por qué? 3 es el mínimo, ¿verdad? Si tenemos uno de los parámetros con puntaje de 3, con ese hacemos diagnóstico. Si sumamos 3 puntos con los otros parámetros, entonces también vamos a hacer el diagnóstico de sangrado uterino anormal. Más adelante vamos a retomar este cuestionario para hablar un poquito de algo un poco novedoso, que es también relacionar los niveles de ferritina para evaluar la intensidad del sangrado. Entonces, otro aspecto importante es tratar de definir si el sangrado es ovulatorio o anovulatorio. Usualmente, la presentación clínica nos hace pensar en el tipo de sangrado que pudiera tener. Un sangrado anovulatorio usualmente va a ser un sangrado irregular. Las pacientes suelen tener periodos menstruales poco frecuentes que pueden ser abundantes y o prolongados. Los ciclos menstruales que varían en duración más de 10 días de un ciclo a otro usualmente suelen ser anovulatorios. Y por supuesto no vamos a tener los cólicos y los otros síntomas asociados a la ovulación. El sangrado ovulatorio ocurre a intervalos regulares, cada 21 a 38 días, y lo que usualmente se acompaña es el sangrado excesivo, que pudiera ser, dijimos, mayor de 7 días. ¿Cuáles son las dimensiones que nosotros deberíamos de evaluar cuando estamos analizando la situación? Frecuencia, regularidad, duración y volumen. Y esto del volumen es un factor muy importante. Hay que interrogar a la paciente cuántas toallas usa durante el día, qué tipo de toallas, ¿verdad? Porque no es lo mismo una nocturna que una de uso diario. Si son toallas que se cambia frecuentemente durante el día, si también va acompañado de coágulos, qué tanto y qué tan grandes, y las veces que se tiene que levantar a cambiarse durante la noche. Todo esto nos va a dar una idea de lo que es la intensidad del sangrado. Y por supuesto,
En algunas ocasiones el sangrado anormal es tan importante que origina cambios en los hábitos de vida de la mujer. Faltas al trabajo, cambios en sus planes sociales, le da tanto miedo de que vaya a tener un accidente que usualmente anda una maletita con ropa extra por cualquier situación. Realmente es un impacto muy grande para la mujer cuando tiene este tipo de alteraciones. Factores de riesgo, ¿verdad? Por supuesto, lo más importante, el estímulo estrogénico sin oposición. Y en ese sentido, tenemos el otro parámetro de riesgo que es la obesidad. Vemos ahí terapia estrogénica sin oposición de 2 a 10% de riesgo relativo y la obesidad de 2 a 4 en el riesgo relativo. Una situación importante es que la mujer obesa en su tejido graso tiene un mayor proceso de aromatización en el cual el colesterol se va transformando hasta llegar a un estrógeno potente que es la estrona. La estrona es un estrógeno que usualmente se eleva también en el periodo perimenopáusico o menopáusico. Por eso es que muchas veces la paciente obesa tiende a presentar una sintomatología parecida a la perimenopausia, sangrados tardados, prolongados y alteraciones también en su patrón de sueño, en el estado de ánimo y otro tipo de situaciones que pueden llegar a afectar su calidad de vida. Siempre en los factores de riesgo vemos una menopausia tardía, la nulliparidad, el síndrome de ovarios poliquísticos, la diabetes, el uso de tamoxifeno y un factor importante que es la enfermedad no polipósica hereditaria a nivel colorectal. Es importante entonces utilizar todas las herramientas disponibles para que nosotros podamos afinar el diagnóstico y por supuesto dar un tratamiento adecuado. Una buena historia clínica, una exploración física a conciencia, siempre recordar, evaluar el dato de la citología. Nos hemos topado con pacientes que como cada vez que llegaba a su cita tenía algún grado de sangrado, nunca le tomaron la citología y al final termina en que era un proceso maligno el que estaba originando toda esta situación. Entonces es importante revisar el antecedente de la citología, la ultrasonografía vaginal o abdominal, que va a ser muy importante. Siempre la ecografía transvaginal va a ser de mucha ayuda, pero cuando tenemos tumoraciones grandes o tenemos algunas alteraciones a nivel de la anatomía, siempre es conveniente complementar el estudio con un abordaje abdominal. La analítica sanguínea, en la cual siempre debe de ir la prueba de embarazo para descartar esta situación, el hemograma, pruebas hormonales cuando sean necesarias, marcadores tumorales y definir a qué paciente le vamos a tomar una biopsia de endometrio. Las recomendaciones actuales es biopsia de endometrio a toda paciente arriba de 45 años que presenta un sangrado uterino anormal o si persiste a pesar del tratamiento o tiene factores de riesgo que ya vamos a ver un poco más adelante. Podemos utilizar otro tipo de herramientas como la histerosonografía, la histeroscopía y las biopsias dirigidas, ¿verdad? Algo muy importante de la histeroscopía que cada vez se está poniendo más en boga en cuanto al abordaje inicial es que nos proporciona la oportunidad de poder tomar muestras cuando sea necesario. Y por supuesto, en algunos casos de tumoraciones grandes en los que podemos tener duda diagnóstica, la resonancia magnética, ¿verdad? La literatura menciona que la resonancia magnética no debería de ser una herramienta de primera línea, ya que muchas veces pudiera confundirnos más que beneficiarnos cuando los hallazgos no son concluyentes. Entonces, las generalidades en cuanto al diagnóstico, decíamos, descartar un embarazo, mandar pruebas tiroideas en aquellas pacientes que clínicamente
pudiéramos sospecharlo, evaluar también presencia de galactorrea o alguna orientación hacia alteraciones en la prolactina, la biopsia de endometrio en aquellas mujeres en las cuales amerita, y las herramientas como la ultrasonografía, la sonohisterografía y la histerografía. Hay que tomar en cuenta que existen otras causas no anatómicas de un sangrado uterino anormal, y me pareció interesante estos artículos. Se habla de enfermedades sistémicas como la enfermedad hepática avanzada, diabetes mellitus no controlada, que pueden originar la anovulación. A veces nos dice la paciente, ¿será porque estoy estresada, que estoy sangrando de manera anormal? Sí, ¿verdad? Hay estudios que relacionan el estrés físico o el estrés psicológico con anovulación, y de ahí se origina un sangrado uterino anormal. Relación con el índice de masa corporal. Mujeres con índices abajo de 18,5 o arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado, que también pueden ser causa de anovulación. Endometriosis, traumas sexuales, el embarazo y todas sus complicaciones, y la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿verdad? Que por supuesto ya va a ir acompañada de otro tipo de sintomatología. Ciertos medicamentos, ¿verdad? Ya que hay algunos que en algún momento pudiéramos utilizar más a menudo. Tenemos los anticoagulantes, que es más lógico pensar que se van a relacionar con sangrado: heparina, warfarina, rivaroxaban, apixaban, dabigatran. También tenemos todos los medicamentos que ocasionan efectos sobre el sistema nervioso central. Tenemos ahí los antidepresivos, tenemos los antipsicóticos, en algún momento una mala utilización de los anticonceptivos hormonales también nos puede originar un sangrado, el dispositivo intrauterino, el uso de tamoxifeno, el uso de corticosteroides, la fenitoína, agentes de quimioterapia y algunos productos naturales, ¿verdad? Como algunas hierbas, ginseng, sausgatillo, agripalma y danchen, ¿verdad? Que hoy con las diferentes modas, de repente la gente nos dice, estoy tomando agüita de agripalma, y comenzamos a ver qué será, ¿verdad? Entonces también hay que tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Ahí tenemos alguna serie de medicamentos, de los cuales mencionamos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Hay una lista bastante grande, ¿verdad?, que tendríamos que tomar en cuenta. Eh, Antidepresivos, antieméticos e incluso algunos antihipertensivos como la verapamilo, la metildopa y bloqueantes de canales de calcio. Entonces, es importante evaluar toda esta esfera. ¿A qué pacientes vamos nosotros a indicarle una búsqueda de un factor, un desorden en la coagulación? Aquí se habla de aquellas pacientes que hayan tenido sangrados menstruales abundantes desde la menarquia, que haya presentado un episodio de hemorragia posparto, sangrados relacionados a actos quirúrgicos o sangrados asociados con el trabajo dental, o aquellos pacientes que tienen dos o más de los siguientes síntomas: moretones 1 o 2 veces al mes, epistaxis 1 o 2 veces al mes, sangrado de las encías con frecuencia o historia familiar de síntomas de sangrado. Volvemos a la paciente que tenemos que hacerle una biopsia endometrial. ¿Qué dicen los lineamientos actuales? Toda paciente arriba de 45 años con un episodio de sangrado anormal debería de tener una biopsia. Pacientes con sangrado uterino normal que persiste a pesar del tratamiento médico, independientemente de la edad. Pacientes menores de 45 años con factores de riesgo para cáncer de endometrio, como antecedente de exposición a estrógenos sin oposición, un índice de masa corporal arriba de 30, nuliparidad, hipertensión, menstruación irregular, síndrome de ovario poliquístico,
diabetes, síndrome de Lynch y antecedentes familiares de cáncer de endometrio. Y particularmente en pacientes abajo de 40 años, hay que tomar muy en consideración los factores de riesgo de cáncer o hiperplasia endometrial, como la nuliparidad, el índice de masa arriba de 30 o un hallazgo ecográfico de espacios quísticos a nivel del endometrio. ¿Qué otro tipo de alteraciones podemos encontrar? Este es un estudio en el que se evaluó la prevalencia de hiperprolactinemia y trastornos tiroideos en las pacientes que tenían sangrado uterino anormal. Se encontró que la hiperprolactinemia estuvo presente en un 16,2% de estas pacientes y también se encontró una alteración de la hormona estimulante de la tiroides en 7,6 de los pacientes, por lo cual, a pesar de que no es tan frecuente, dice que realmente sí podríamos valorar el tomar de rutina este tipo de exámenes para descartar una patología de base como causa del sangrado. Las herramientas, decíamos, nuestra piedra angular va a ser la ultrasonografía pélvica, pero hay que tomar en cuenta una situación. No todas las pacientes van a requerir una intervención. Dice la EICO que si el engrosamiento endometrial es menor de 4 milímetros, no es necesario un muestreo endometrial. Si el engrosamiento endometrial es mayor de 4 milímetros o no se puede visualizar el grosor, entonces lo mejor es hacer una evaluación adicional, ya sea una esterosonografía, una esteroscopía o la toma de una biopsia por endosample. La histerosonografía es una herramienta que nos ayuda en gran medida a visualizar la cavidad del útero y definir las alteraciones en su estructura. Por supuesto, la dificultad que tenemos en algunas ocasiones es la disponibilidad de las sondas y el precio también, ¿verdad? En algunas ocasiones se improvisa utilizando sonda Foley, que no sería lo ideal, pero también nos puede ayudar a llenar la cavidad y proporcionarnos ese tipo de imágenes que nos ayudan bastante. Diferencia entre ultrasonografía e histerosonografía. Sensibilidad de la ultranormal pélvica, 75%, especificidad del 76%. Con la histerosonografía subimos a un 93 y a un 94 respectivamente. Sí, definitivamente nos proporciona una mejor información acerca de las alteraciones de la cavidad endometrial. La biopsia de endometrio, ¿verdad? La biopsia de endometrio tiene una sensibilidad del 99,6 y una especificidad del 91% para detectar cáncer endometrial y 81 y 98% para la hiperplasia endometrial. Entonces, si es una herramienta importante, puede doler un poco, si es adecuado que previo a la realización del procedimiento, nosotros utilicemos algún analgésico para que podamos disminuir el malestar. Por supuesto, es bastante útil porque podemos hacerla en el consultorio sin que la paciente invierta una cantidad de dinero muy elevada o en aquellas pacientes que son de riesgo, no hay necesidad de estar haciendo evaluaciones que puedan dificultar la realización del procedimiento. Aquí tenemos un estudio comparativo en el cual se evaluó la utilización de dilatación y curetaje, la sonda de Novak y la sonda Pipel para biopsia de endometrio. Ustedes ven, en cuanto a sensibilidad, tenemos mejores resultados con el endosampler, ¿verdad? Y en especificidad, las tres pruebas andan bastante bien, pero si tenemos una buena sensibilidad y una buena especificidad, el endosampler es una herramienta útil, más barata y más accesible para todas las pacientes.
el legrado diagnóstico ya no debería de utilizarse para hacer diagnósticos en sangrado uterino anormal. ¿A qué paciente le voy a hacer un legrado diagnóstico? Cuando no es capaz de tolerar una biopsia de endometrio, ya sea por dolor o por ansiedad, cuando después de un endosampler la muestra es insuficiente y hay factores de riesgo considerables, después de que hemos tenido una muestra con resultado benigno, pero el sangrado anormal persiste, cuando la estenosis cervical no nos permite realizar una biopsia de oficina o cuando vamos a hacer un procedimiento concomitante, ¿verdad? De repente tiene un quiste de ovario, le vamos a hacer una laparoscopía, pues aprovechamos, ¿verdad? Que va a estar dormida para hacer el otro procedimiento. En estenosis cervical, en algunas ocasiones también es bastante difícil dilatar el cuello para un legrado y realmente se vuelve una herramienta preferible lo que es la histeroscopía de consultorio, que hoy por hoy deberíamos de manejar la mayoría de médicos ginecólogos porque es una oportunidad de abordaje muy importante y práctica, ¿verdad? Para la mayoría de pacientes. En cuanto a los resultados de una histeroscopía, sensibilidad entre el 97 y 98% y una especificidad del 93 al 100% en el diagnóstico de cáncer endometrial e hiperplasia. Por supuesto, se convierte en una herramienta muy importante para nosotros. Entonces, la histeroscopía es un procedimiento para visualizar y en algunas ocasiones tratar la patología del endocervix o del endometrio. La histeroscopía diagnóstica permite visualizar el endocervix, la cavidad endometrial, los orificios tubáricos para hacer una buena evaluación en todas las pacientes. Y por supuesto, se incorpora la utilización de otros aditamentos que nos permite intervenir la cavidad del útero. Mencionábamos la histeroscopía de consultorio como una herramienta práctica, ¿verdad? A veces hay pacientes que tienen factores de riesgo que ameritan evaluaciones. Con una histeroscopía de consultorio no necesitamos una gran preparación, la podemos utilizar para retirar un DIU perdido, para intervenir pólipos menores a 1,5 centímetros, miomas submucosos menores a 1 centímetro y por supuesto, siempre que requiramos, tomar una biopsia de endometrio. Entonces, hoy por hoy, lo ideal sería que la mayoría de nuestros hospitales tuvieran histeroscopía de consultorio, tanto en la consulta externa como en las unidades de emergencia, porque esta es una herramienta muy práctica para el diagnóstico de la patología del endometrio. Cuando revisamos ya los diferentes estudios, vemos sensibilidad y especificidad de la ultratransvaginal, de la histerosono y de la histeroscopía. Por supuesto, los mejores resultados los vamos a encontrar siempre con histeroscopía. ¿Qué dicen las guías NICE? Pues dice, no utilice la ecografía con infusión salina como herramienta de primera línea. O sea, no le hagan histerosono a todas, ¿verdad? O sea, lo ideal sería la ultravaginal, evaluar considerablemente lo que son las histerosonos y preferiblemente la histeroscopía. No utilizar tampoco la resonancia magnética como una herramienta de primera línea. No utilizar la dilatación y legrado solo como herramienta de diagnóstico en el sangrado uterino anormal. Una vez que hemos evaluado y descartado causas anatómicas específicas, entonces viene el problema del manejo. ¿Qué vamos a hacer para disminuir primero la ansiedad, para disminuir el sangrado y para dar un manejo a largo plazo? Hablamos en primer momento de las pautas del manejo del sangrado uterino anormal en la paciente adolescente. Cuando el sangrado es leve, vamos a tener menstruaciones más largas de lo normal, los ciclos acortados,
pero la hemoglobina usualmente es normal o puede disminuir entre 10 a 12 gramos por decilitro. Para estas niñas con sangrado anovulatorio leve, con una buena hemoglobina, que nos dice que no se ve afectada en gran manera por esta situación, lo mejor es darle una buena explicación a los padres, hablar con ella de que estos cambios pueden ser parte de su proceso de maduración y limitarnos a observarla. Para las niñas, con hemoglobina de 10 a 12, decíamos, usualmente observación, y si en algún momento estamos teniendo demasiada ansiedad, pudiéramos utilizar una terapia hormonal para estabilizar el endometrio. Cuando ya es moderado, vamos a tener una menstruación moderadamente prolongada o frecuente, hemoglobina 10 o menor, ¿verdad? En el caso de un sangrado uterino anovulatorio moderado, se sugiere una terapia hormonal en un inicio solo con progestina, y si esto no funciona, anticonceptivos orales combinados de estrógeno más progestina. Para las niñas con un sangrado uterino anovulatorio moderado que están sangrando activamente, se sugiere anticonceptivos orales combinados, en lugar de la terapia solo con progestina. Y aquí podemos utilizar como una herramienta adicional lo que es el ácido tranexámico, ¿verdad? Afortunadamente, en nuestro país ya contamos con la presentación oral y la presentación endovenosa del ácido tranexámico. Así que podemos echar mano de estas herramientas. Cuando ya tenemos una condición grave, entonces sí ya tenemos que evaluar la hospitalización para la estabilización de la niña y utilizar cantidades bastante altas de estrógenos. Lastimosamente, en nuestro país ya no contamos con las formas endovenosas de estrógenos conjugados que teníamos anteriormente, pero sí podemos dar grandes dosis por la vía oral, teniendo el cuidado de usar antieméticos por los efectos secundarios que pueden tener. Usualmente la terapia hormonal es la primera línea de escoge. Podemos utilizar el ácido tranexámico por un periodo de 3 a 5 días y evaluar dependiendo de las condiciones de manejo. Pautas generales en la población adulta. Lo primero es controlar el sangrado. Lo segundo es prevenir las recurrencias. Y lo tercero, preservar la fertilidad dependiendo de los deseos de la paciente. Es importante tomar en cuenta para definir qué tipo de tratamiento le voy a dar, explicarle bien, ¿verdad? ¿Qué prefiere ella también? ¿Qué está dispuesta a tomar? Porque muchas veces las pacientes nos dicen, no, es que para mí tomar pastillas es un poco difícil. Pero si nosotros le explicamos que pudiera ser que tenga menos efectos secundarios, entonces a lo mejor ella va a estar más dispuesta a utilizarlo. Tomar en cuenta las comorbilidades que pudieran contraindicar el uso de otros medicamentos, la presencia de fibromas que nos pueden alterar el útero o la cavidad endometrial, y los síntomas asociados que esta paciente pueda tener. Las guías internacionales mencionan el dispositivo liberador de levonorgestrel como primera línea de tratamiento en la población adulta. Por costos, probablemente nosotros no lo hacemos, pero si pensamos en el manejo a largo plazo, realmente estamos obteniendo mejores resultados. Si está gastando mensualmente 15, 20 dólares en un anticonceptivo hormonal, probablemente a la larga va a salir más caro que gastar en un Mirena que va a tener su función durante 5 o 6 años. ¿Cuáles deberían de ser los requisitos que debe de cumplir? Que no haya una patología estructural. Si hay miomas, que sean menores a 3 centímetros y que no distorsionen la cavidad endometrial,
o que haya una sospecha o diagnóstico de adenomiosis. Si nos dice que no puede o que no quiere utilizar lo que es el dispositivo liberador de levonorgestrel, entonces vamos a comenzar a utilizar los medicamentos diferentes que podemos encontrar. Los no hormonales, como el ácido tranexámico, los AINES, y los hormonales, como los anticonceptivos hormonales combinados y los progestágenos orales en forma cíclica. Ya vamos a ver un poco más detenidamente cada una de estas terapias. Aquí tenemos lo que es el ácido tranexámico, ¿verdad? Y en la tabla habla del uso de ácido tranexámico, los diferentes AINES como el ácido mefemánico, el naproxeno y otro medicamento que usualmente nos gusta usar, que es el etamcilato, el dicinone, ¿verdad? Vemos aquí la eficacia demostrada en este estudio. El ácido tranexámico, una disminución en el sangrado de hasta un 50%. Los AINES, una disminución aproximada de un 30%. Y el tamcilato, una disminución en el sangrado del 20%. Cuando vemos los grados de recomendación y el nivel de evidencia, por supuesto, es mucho mejor para ácido tranexámico y para AINES. Sin embargo, sí existe la posibilidad de utilizar el etancilato. Entonces, cuando hablamos de ácido tranexámico, hablamos que podemos utilizar una o dos tabletas 3 veces al día en los días 1 a 5 del ciclo menstrual. Por supuesto, al ser un medicamento un poquito más delicado, no deberíamos de utilizarlo en forma prolongada o cuando hay antecedentes de problemas tromboembólicos que pudieran alterarnos la condición de la paciente. Podemos calcularlo también por kilo de peso cuando es necesario utilizarlo en forma endovenosa. Se recomienda 10 miligramos por kilo de peso con un máximo de 600 miligramos por dosis que se puede administrar cada 8 horas. Aquí tenemos un estudio en el cual también se hizo una comparación de etamcilato, ácido mefemánico y ácido tranexámico, ¿verdad? En la tabla anterior veíamos que los AINES y el ácido tranexámico eran mucho mejor en cuanto al manejo. Aquí podemos ver las diferentes barras de los estudios. Entonces tenemos el etamcilato, el ácido mefemánico y el ácido tranexámico. En estas primeras vemos el control y en las segundas vemos la condición después del tratamiento. Y por supuesto, el mejor resultado en este estudio fue para el ácido tranexámico. Y tenemos otras de las gráficas presentadas en el estudio en el que se evaluó el sangrado menstrual a lo largo del ciclo y realmente sí hay una buena efectividad en el caso de la utilización del ácido tranexámico. Esta primera es etamcilato, la segunda es ácido mefemánico y la tercera, donde vemos una reducción más marcada, es la de ácido tranexámico. Por lo cual, ácido tranexámico es una opción importante que nosotros debemos de tomar en consideración. Cuando hablamos de productos aprobados a nivel internacional para su uso en sangrado uterino normal, hay que recordar en un primer lugar lo que son los anticonceptivos combinados cuatrifásicos que llevan valerato de estradiol con dienogés y por supuesto la mayoría de anticonceptivos combinados. Y dentro de los gestágenos tenemos el acetato de noretisterona, el acetato de medroxiprogesterona y la progesterona micronizada. Cuando hablamos de la utilización de anticonceptivos orales, tenemos que verificar que sea de 30 o 35 microgramos de etinilestradiol para que pueda tener el efecto deseado, ¿verdad? No utilizar de baja dosis porque probablemente no vamos a llegar al efecto que nosotros queremos,
podemos usarlo 2, 3, hasta 4 veces al día, usualmente por un periodo de 12 días, de 7 días, perdón. Este tipo de productos pueden llegar a reducir el sangrado hasta en un 60% y existe la opción de utilizarlo en esquemas continuos que ya vamos a visualizar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué dice la evidencia? El dispositivo liberador de levonorgestrel nos disminuye el sangrado hasta en un 94%. El valerato cuadrifásico con Dianogés hasta en un 89%. Ambos con un grado de recomendación A. Los anticonceptivos orales combinados disminuyen el sangrado hasta un 68%. Los gestágenos por ciclos prolongados mayores a 21 días disminuyen el sangrado en un 50% y los gestágenos utilizados en forma cíclica de 10 a 14 días disminuyen el sangrado en un 30%. Entonces, en base a estos resultados, nosotros podemos ir evaluando cuál va a ser el mejor manejo para nuestra paciente. Hay que recordar que el objetivo de este tipo de tratamientos es instaurar un ciclo relativamente fisiológico, siempre tratando de completar el lapso de 21 días de tratamiento. De repente, en algunas ocasiones le damos 5 o 7 días y de ahí suspendemos. A la semana va a estar presentando un nuevo sangrado. Entonces, una vez que ya tenemos estabilizada a la paciente y que el sangrado está controlado, nosotros vamos a continuar el manejo durante 21 días más. ¿Qué tipo de estrógenos podemos utilizar? Pues tenemos el valerato de estradiol de 1 o de 2 miligramos. Hemos tenido problemas de desabastecimiento en el mercado por la venta de la molécula del valerato de estradiol, pero si tuviéramos la disponibilidad, puede utilizarse incluso a dosis iniciales de 8 miligramos al día. Podemos duplicar la dosis en un periodo de 48 a 72 horas si la paciente no se ha estabilizado y una vez que ya la paciente se estabiliza, comenzar a disminuir progresivamente la dosis hasta llegar con una tableta al día. Podemos utilizar el acetato de medroxiprogesterona, podemos utilizar progesterona micronizada y usualmente nosotros decimos, cuando ya estamos en el tratamiento de sostén o de mantenimiento, le agrego los 10 días de medroxiprogesterona o progesterona micronizada para simular un ciclo fisiológico, ya sea dosis de 10 miligramos de medroxiprogesterona al día o 100 a 200 miligramos de progesterona micronizada. Podemos utilizar esquemas de progestágenos solos para aquellas pacientes que no pueden o no desean utilizar estrógenos. Noretindrona a dosis de 5 miligramos por vía oral 3 veces al día por un periodo de 7 días. Acetato de medroxiprogesterona 20 miligramos por vía oral hasta 3 veces al día durante un máximo de 7 días. Y también la progesterona micronizada 100 a 200 miligramos día o 2 veces al día, también por un periodo de 7 días. Este es un estudio en el cual se evaluó la utilización solo de medroxiprogesterona contra anticonceptivos orales combinados y se evaluaron las pacientes después de 4 semanas de tratamiento. Se encontró, ya cuando se evaluaron los diferentes parámetros, que realmente el efecto fue bastante similar en el control de los pacientes. 65 que dejaron de sangrar con medroxiprogesterona contra un 70% en los anticonceptivos combinados. Por supuesto, hay un mejor resultado, pero lo que queremos demostrar en este estudio que existe la posibilidad de manejar a la paciente solo con progestaje. Todavía se habla de danazol, un medicamento que casi ya no se encuentra por los efectos secundarios importantes, pero también todavía se describe en alguna literatura
como una herramienta para el manejo del sangrado uterino normal a dosis de 200 miligramos diarios por periodos prolongados de 3 a 6 meses para controlar el sangrado. Entonces, resumiendo lo que es el manejo médico, podemos utilizar ya sea valerato de estradiol, 17 beta estradiol, estrógenos conjugados en los lugares donde es disponible y utilizar una dosis de ataque. En el valerato de estradiol puede ser 2 tabletas cada 6 horas. Ya dijimos que puede duplicarse según la respuesta. Cuando ya hemos encontrado un nivel estable, bajamos a una tableta cada 12 horas por 21 días y le agregamos la medroxiprogesterona o la progesterona del día 11 al día 21. El estradiol de 2 miligramos, pues nos permite utilizar un menor número de tabletas, 1 o 2 tabletas cada 6 horas, y cuando ya la paciente esté estable, nos quedamos con una tableta al día por 21 días más, siempre sumando la medroxiprogesterona y la progesterona en el día 11 a 21. Esto es lo que mencionábamos en cuanto a los esquemas prolongados. ¿Qué se refiere con los ciclos extendidos? Utilizar el medicamento sin suspenderlo. Aquí habla de ciclos extendidos de levonorgestrel y de clormadinona. Son los que se ha hecho los estudios de ciclos extendidos. Hoy tenemos varios productos nuevamente con levonorgestrel, tenemos varios con clormadinona. Aquí lo que hacen es dar el medicamento por 84 días consecutivos, sin suspender el medicamento. Le decimos a la paciente, si la presentación trae pastillas de hierro o de placebo, esas descártelas y tómese continuas por 84 días el producto que tiene el componente. Entonces, ¿en qué nos va a beneficiar? Que usualmente van a ser periodos más prolongados en los cuales no va a haber sangrado y nos va a permitir un mejor control o una mejor recuperación de la paciente. Me pareció interesante este estudio porque de repente nos topamos con pacientes de difícil manejo en el cual tenemos que hacer medidas heroicas, ¿verdad? Aquí, esta fue una presentación de casos. En el material que le voy a subir está este artículo completo. Estas fueron 2 pacientes con púrpura trombocitopénica inmunitaria. Aquí le pusieron una sonda Foley intrauterina como un taponamiento, ¿verdad? Para ayudar a disminuir el sangrado mientras los medicamentos hormonales hacen su efecto. Ahí tenemos una opción que tal vez no va a ser una primera o segunda línea, pero en pacientes de difícil manejo pudiéramos también tomarlo en cuenta. En el manejo a largo plazo, cuando ya la paciente ha pasado de su evento agudo, hay que tomar en cuenta si se quiere embarazar, si no se quiere embarazar, si le vamos a dar anticonceptivos o vamos a comenzar a tratar de que la paciente ovule en aquellas pacientes que desean un embarazo a corto plazo. Volvemos al punto del dispositivo liberador de levonorgestrel, ¿verdad? El Mirena, más conocido en el mercado, que tiene una reducción del sangrado entre un 71 a un 95% en un periodo bastante corto. Aquí vemos algunas imágenes antes de la inserción, en un periodo de 12 meses después de la utilización del Mirena, hasta el 97% del sangrado ha disminuido. Y ahí tenemos una comparación de la mejoría comparado, ¿verdad? El uso del dispositivo con el uso de medroxiprogesterona. Por supuesto, la mejoría y efectividad van a ser mucho mayores con la utilización del dispositivo liberador de levonorgestrel. Ya vamos casi llegando al final. Hablamos entonces de cuándo vamos a considerar un manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico puede considerarse cuando el manejo hormonal o el manejo médico ha fallado, ¿verdad?
¿Qué opciones podemos tener? Ya habíamos hablado como medida heroica el uso del taponamiento. Podemos intentar una ablación endometrial para quemar el endometrio a través de la histeroscopía, dilatación y legrado, y en un último caso, lo que es la histerectomía. Con la ablación endometrial es la destrucción del endometrio con resectoscopios o con diferentes métodos a través de y la histeroscopía, en la cual, por supuesto, vamos a poder llegar a tener periodos prolongados libres de sangrado, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que nosotros también podemos utilizar. Algo que tenemos disponible tanto a nivel institucional como a nivel privado, que a lo mejor es un poco caro, pero puede llegar a ser una opción en pacientes de difícil abordaje o de alto riesgo quirúrgico, la embolización de las arterias uterinas, ¿verdad? Este es un procedimiento que se hace guiado radiológicamente y por supuesto que va a ser de mucha utilidad en aquellas pacientes en las cuales no podemos tener un abordaje quirúrgico o que no tenemos las condiciones para poder intervenir. Otra situación importante. Siempre debemos pensar en otro tipo de medicamentos, ¿verdad? Que a lo mejor vamos a tener que dar como terapia de apoyo. Evaluar la necesidad de la terapia con hierro. Este, y algo muy importante, el hierro oral y el hierro endovenoso básicamente tienen el mismo efecto en el organismo. ¿A quiénes les voy a indicar hierro endovenoso? A aquellos pacientes que tienen problemas de intolerancia a la vía oral del hierro o aquellos pacientes que tienen una cirugía, como la cirugía bariátrica o cirugías de estómago, en la cual hay una mala absorción del hierro. Deberíamos de reservar el hierro endovenoso para aquellas pacientes en las cuales no hemos logrado obtener mejoría con otras opciones. Este es un flujograma que me gustó mucho. Ahí tenemos en un primer lugar lo que es el cuestionario Samantha, ¿verdad? Entonces, en aquellas pacientes en las cuales estamos ya con un diagnóstico eh, de sangrado uterino anormal, ya entramos a hacer una evaluación más completa. Este artículo también se lo voy a poner ahí en los materiales a disposición. Aquí recomiendan una valoración del estado férrico, no solo con la hemoglobina, sino que tomar niveles de ferritina. Ahí tenemos los parámetros ideal entre 60 a 300 nanogramos por mililitro de la ferritina. ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando la paciente comienza a bajar en su hemoglobina, usualmente ya depletó sus depósitos de hierro. Entonces, se recomienda hacer una evaluación más amplia, no solo con la hemoglobina, sino que también con los niveles de ferritina. Por supuesto, cuando ya optamos por la mejoría en los depósitos de hierro, aquí hay que pensar sí en utilización de hierro endovenoso, pero se recomienda carboximaltosa sobre hierro sacarosa. ¿Por qué? Por menores efectos secundarios, por mejores beneficios a largo plazo y la posibilidad de administrar grandes cantidades semanales y no estar administrándolo todos los días. Esto es lo que quería compartir con ustedes y bueno, gracias por la paciencia y quedamos abiertos a cualquier pregunta que pudiéramos tener. Mencionaban aquí el uso de misoprostol para preparar el cuello antes de una biopsia endometrial. Sí, por supuesto, nos va a facilitar bastante la introducción de la cánula y va a disminuir el dolor de la paciente, ¿verdad? Los progestágenos,
Sí, mencionábamos que usualmente lo utilizamos por un periodo de 7 días, ¿verdad? Es lo recomendado. Cuando utilizamos la progesterona micronizada, que es la que más tenemos, eh, usualmente 100 a 200 miligramos, podemos usarlo hasta 2 veces al día por 7 días. Sí, yo sé que algunos gráficos probablemente no se vieron en un muy buen tamaño, pero les voy a compartir la presentación para que los puedan visualizar. Uso de vitamina K para controlar hemorragias sin alteraciones de los factores de coagulación. Ninguna de las guías habla de usar vitamina K. Si yo la quiero usar para sentirme más tranquilo, pero no presenta mayores beneficios en este tipo de pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Dihidrogesterona, sí puede ser una opción. Hay menos estudios, pero realmente lo que estamos buscando es el efecto progestágeno, ¿verdad? Podemos utilizarla como una alternativa de progestágeno en este tipo de paciente. Ácido tranexámico vía oral contra la vía endovenosa. Recordemos que la presentación en ampollas endovenosa también puede administrarse por la vía oral, ¿verdad? La más conocida. Quizás aquí el enfoque más que todo es en costos. Por supuesto, sí es un medicamento caro, pero la vía oral es un poco más barata que la vía endovenosa. Pero las dos vías son prácticamente equivalentes en los resultados en la paciente. Pacientes vírgenes, dicen, las cuales no queremos usar hormonales. Podemos usar ácido tranexámico y AINES, ¿verdad? Y muchas de las pacientes se van a controlar utilizando esos dos medicamentos. Sí, hoy tenemos un poco de fobia de algunas familias, ¿verdad? Contra la utilización de ACOS. Realmente combinar ácido tranexámico con AINES puede ser una buena opción. Embolización de las arterias uterinas en pacientes con patologías como enfermedad de von Willebrand. eh, Media vez entre a sala en buenas condiciones puede intentarse, ¿verdad? Recordemos que sí es un procedimiento invasivo, en el cual hay que ir a embolizar directamente la arteria que esté dando la irrigación, pero sí pudiera ser una opción de manejo en este tipo de pacientes. El 4 milímetros en la posmenopausia, sí. Realmente las guías de manejo actuales dicen que si el endometrio está abajo de 4 milímetros, no es necesario tomar una biopsia de endometrio, que podemos ser expectantes y ver si eso va disminuyendo poco a poco. Ya hoy ya se habla que no todo sangrado posmenopáusico debe de tener una biopsia, solo aquellos que tengan un endometrio arriba de los 4 milímetros. En las adolescentes, el esquema de ACO, pues básicamente tiene que ser similar porque lo que tenemos que buscar es que sea una dosis mínima de 30 microgramos, ¿verdad? De los estrógenos. Y por supuesto, vamos a tener que manejarlo en base a la evolución clínica. Quizás la ventaja es que cuando ya está controlada, si es una joven y no tiene sobrepeso, pudiéramos utilizar ACOS de baja dosis para el manejo posterior. Ahí sí pudiéramos utilizar aquellos que tienen 20 microgramos de estradiol. Que si se puede usar la cánula endosampler para el histerosono. Este, Aquí lo importante es poder hacer
el tapón, ¿verdad? Para que el líquido no nos salga. Este, pues pudiera intentarse, no es lo óptimo, pero realmente si hablamos de costos, casi que anda igual un endosamper que una sonda de histerosonografía cuando están disponibles, ¿verdad? Pero quizás si no hay sondas de histerosono, pues es más práctico tratar de intentar la sonda Foley. El grosor endometrial en la mujer adulta, hablamos de 15 milímetros, pero también es importante evaluar el estado del ciclo menstrual en el que se encuentra, ¿verdad? Porque aunque si bien decimos un límite de 15 milímetros, pero si la tomamos en día 3 4 del ciclo menstrual, no debería estar tan alto, ¿verdad? Entonces, siempre hay que correlacionar no solo el grosor del endometrio, sino que también el momento del ciclo en el que se encuentra. Dice, es suficiente los 84 días de tratamiento con ACO sin interrupción o se puede manejar una tal beta al día después de la dosis de ataque por 7 días, se pueden prolongar por 6 meses. Usualmente estos estudios lo que hacían es, daban 84 días continuos, la dejaban descansar una semana para que presentara sangrado por deprivación y le volvían a dar otro ciclo extendido de 84 días. O sea, se puede estar reciclando este esquema para disminuir el sangrado a largo plazo. Si esto es importante, ¿verdad? Lo que mencionan, muchas veces comenzamos a darle anticonceptivos sin hacer mayor estudios y de repente nos topamos con que hemos estado dándole acos a un cáncer, ¿verdad? Entonces, o a otro tipo de alteraciones. Siempre hay que hacer un buen examen clínico, una buena historia para que el abordaje sea mejor. Bueno, si ya no hay más preguntas, les agradezco su paciencia. El día de mañana ya va a estar habilitada toda la literatura de respaldo y el video de la presentación. Así que muchas gracias. Pasen buenas noches.